En este tema vamos a tratar la fertilización y el compostaje. Cuando cultivamos una planta, no siempre el sustrato o la tierra donde está situada dispone de la cantidad de nutrientes necesarios. Es por eso que es preciso añadirlos. Eso es lo que denominamos fertilización. Los principales nutrientes que vamos a aportar con la fertilización son, en primer lugar, el nitrógeno. Es el motor del crecimiento de la planta. Es un componente esencial de las proteínas y está involucrado en todos los procesos principales del desarrollo de las plantas y en la elaboración de su rendimiento. El siguiente nutriente principal sería el fósforo. Es el esencial para la fotosíntesis, que es el proceso por el cual las plantas captan la energía de la luz y la transforman en alimento para la planta. Y también es importante para el desarrollo de los tejidos que forman los puntos de crecimiento de la planta. Y el tercer elemento o nutriente principal sería el potasio. Este tiene muchas funciones. Entre ellas, activa más de 60 enzimas, que son sustancias químicas que regulan la vida. Por ello, juega un papel vital en la síntesis de los carbohidratos y de las proteínas. El potasio mejora el régimen hídrico de la planta y aumenta su tolerancia a la sequía, heladas o la salinidad. Las plantas bien provistas de potasio sufren menos enfermedades. A continuación tenemos los nutrientes secundarios. Entre ellos estaría el magnesio, que es el constituyente central de la clorofila, que es el pigmento verde de las hojas que funciona como un receptor de la energía del sol. El siguiente nutriente secundario sería el azufre, que es un constituyente esencial de las proteínas y también está involucrado en la formación de la clorofila. Y por último tendríamos el calcio, que es esencial para el crecimiento de las raíces. El resto de los nutrientes serían los llamados microelementos, que la planta los necesita en menor cantidad y que no suele ser deficitario de ellos. Existen dos tipos de fertilización. Una sería la fertilización química, que consiste en proporcionar a las plantas los nutrientes pero de fácil disponibilidad, que provienen de fertilizantes químicos. Esto bien se hace mediante fertilización del sustrato, del suelo, o fertilización foliar. Y por otro lado tenemos la fertilización orgánica, que consiste en usar abonos orgánicos que además de nutrientes mejoran las condiciones físicas, químicas y biológicas del suelo. ¿Qué diferencias hay entre química y orgánica? Pues los abonos químicos son una solución rápida y eficaz a corto plazo. Los abonos orgánicos aportan nutrientes de una forma más lenta. Los químicos solo aportan minerales básicos, los nutrientes principales que hablábamos antes, mientras que los abonos orgánicos aportan todos los nutrientes que necesita la planta. Por otro lado, los abonos químicos no actúan sobre el suelo y sobre sus propiedades, mientras que los orgánicos participan en gran cantidad de procesos que están ligados a las propiedades de la textura y estructura del suelo. Además, suministran otros elementos que actúan sobre la salud de las plantas, como vitaminas y antibióticos. ¿Cuándo realizar la fertilización? Si se tiene el problema de que el crecimiento de las plantas es bastante lento. Pueden hacerse aplicaciones de abono orgánico o químico directamente al suelo en el momento de la siembra o del trasplante, o bien cuando esté establecida la planta, y al follaje cuando se utilizan abonos foliares. Para que la materia orgánica, restos de animales o vegetales, se transforme en abono y pueda aportar los nutrientes, debe sufrir primero una transformación, que se denomina mineralización. Esta transformación se produce en dos fases.
Primero tiene que pasar por una fase de simplificación, hasta sus componentes elementales, como son las proteínas, hidratos de carbono, ácidos orgánicos. Y en una segunda fase, una parte de estos compuestos sufre la acción de microorganismos que la mineralizan, pasando de forma orgánica a inorgánica. La otra parte que no se mineraliza sufre un proceso que se denomina humificación, formando el humus, que da forma más lenta se irá mineralizando. La parte mineral va directamente como un nutriente de la planta y la parte de humus forma parte del suelo. Este humus actúa sobre las siguientes características del suelo. El color. El color oscuro del suelo es proporcionado por el humus. Los suelos más oscuros se calientan más al sol y mantienen la temperatura más estable. También actúa sobre la estructura. Mejora la porosidad, el mullimiento, la circulación del agua, del aire y del calor dentro de la tierra y mejora el crecimiento de las raíces. El humus también mejora la permeabilidad y la capacidad de retención del agua del suelo. El humus también actúa sobre aspectos químicos como el pH o sobre las propiedades biológicas del suelo. Estos procesos en la naturaleza se dan lentamente. Mediante el compostaje de la materia orgánica, nosotros lo que buscamos es la forma de acelerarlos. Mediante esta técnica, todos los productos orgánicos de una explotación son reciclados y vueltos a introducir como compost en la dinámica del ciclo orgánico del vivero. El compost se produce como resultado de la fermentación aeróbica, es decir, con oxígeno, de una mezcla de materiales orgánicos en unas condiciones determinadas de aireación, de humedad, temperatura y nutrientes, y cuenta además con la intervención de bacterias, hongos y muchos insectos detrívoros, como pueden ser las moscas. Para la elaboración del compost hay que tener en cuenta los siguientes factores. Primero, una mezcla equilibrada de materiales a compostar. Lo que buscamos es una buena relación de carbono y nitrógeno, que son los componentes que utilizan los microorganismos. El carbono como fuente de energía y el nitrógeno para poder crear sus propios organismos y reproducirse. En esta mezcla debe haber materiales que aporten el carbono orgánico, como pueden ser las hojas, paja, hierba seca o restos de poda, y materiales que aporten el nitrógeno fácilmente asimilable, como son los restos de leguminosas, hierba verde o restos animales. Estos materiales se deben triturar y así saldrá una mezcla más homogénea y aumentar una superficie de contacto entre ellos. El siguiente factor a tener en cuenta es la aireación. Una buena aireación es básica para obtener un compost de calidad, ya que la falta de oxígeno nos produciría una fermentación anaeróbica, es decir, sin oxígeno, dando lugar a productos no deseados para las plantas. La humedad es otro factor a tener en cuenta. Un exceso de humedad puede desplazar el aire y provocar los fenómenos antes no deseados como la putrefacción, mientras que poca humedad ralentiza o paraliza la actividad biológica de los microorganismos. Y por último, la temperatura. Es fundamental en la maduración del compost, ya que la elevación de la misma durante el proceso refleja una actividad microbiana óptima y un equilibrio entre aireación y humedad y composición de la mezcla adecuada. La temperatura va aumentando a medida que la actividad se va acelerando. La temperatura máxima no debe superar los 70 grados, para evitar pérdidas elevadas por oxidación de la materia orgánica y la muerte de microorganismos beneficiosos. Sin embargo, estos niveles de temperatura deben mantenerse en los comienzos para destruir gérmenes patógenos o favorecer la rápida descomposición de los materiales.
Una vez obtenida la mezcla, formaremos un montón o montones, teniendo presente que el montón debe tener suficiente volumen para conseguir un adecuado equilibrio entre la humedad y la aireación. Además, debe ser manejable, porque habrá que voltearlo. Es decir, que no conviene que sobrepase el metro o metro y medio de altura, que tenga una sección triangular o trapezoidal y una anchura de base no superior a la de la altura. Hay que tener muy en cuenta las condiciones climáticas del lugar y la estación del año en que se elabora, procurando que en zonas frías y lluviosas no solo protegerlo convenientemente con mallas de plástico, paja o una techumbre, sino situarlo al sol y al abrigo del viento. Mientras que en climas cálidos la protección es esencial, pero en otro caso, para que no se deseque, utilizando mallas de sombreo, paja, colocándolo a la sombra, etc. Finalmente, recordar la conveniencia de hacer el montón en contacto con el suelo. El manejo del montón de compost bien hecho es sencillo. Habrá que tener presente las variaciones de temperatura, las necesidades de humedad, aireación, el olor y el color de la mezcla y un poco más. Ya que, como toda técnica, la experiencia será la que facilite las posteriores innovaciones y correcciones. El compost debe ser aireado mediante volteos, bien periódicamente, según vamos viendo la evolución de la temperatura, o bien obligados porque apreciamos procesos de putrefacción, bien sea por exceso de agua u otras alteraciones. No conviene tampoco demasiada aireación, ya que puede enfriar la masa y desecarla. Al igual que la aireación, la humedad debe ser equilibrada. Esta se encuentra ligada al tipo de materiales, de la mezcla inicial y de las condiciones climáticas locales. Transcurridos de 3 a 6 meses, el producto ya se habrá alcanzado unas condiciones aceptables para su uso agrícola. El compost resultante, si está maduro, tiene un olor agradable, un color oscuro, un aspecto esponjoso y granulado. Es equilibrado en cuanto a sus elementos minerales y es rico en sustancias activadoras de la fisiología vegetal. Y además posee una enorme población de microorganismos beneficiosos que pasarán al medio tras su aporte. Y con esto terminamos el tema de fertilización y compostaje.